Gloria a Dios. Entonces, gracias porque permite que estemos juntos nuevamente en libertad para poder traer su palabra. Muchos lugares no tienen esta libertad. Seguramente va a llegar en algún momento la persecución también acá. Vamos a aprovechar y después con la persecución seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es llevar la palabra de Dios. Y digo esto y lo afirmo porque lo dice la palabra, ¿no? Va a haber tiempo de apostasía, tiempo de persecución grande. Pero nosotros seguimos. Y hace un rato hablábamos, alguien nombró la ansiedad, creo que fue mi señor, y la palabra nos dice que dice, echando o echen vuestra ansiedad sobre Él, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo sigue después? Sobre Él es Cristo y cómo sigue después, porque Él cuida de nosotros, Él cuida de ustedes. Ya con este versículo solo, nosotros tendríamos que ponernos a reflexionar, ¿por qué tanta ansiedad? Porque nos dice automáticamente, después nos da la respuesta, Él cuida de nosotros, ¿no? En el más amplio sentido, en el trabajo, en lo que pasará, en si, qué pasará con mi hija, con mis padres, pero Él cuida de nosotros. Así que nosotros depositamos nuestra ansiedad sobre Él, ahora mismo despejando toda distracción de nuestro corazón, que haya en nuestro pensamiento o en el pensamiento de nuestro corazón, como dice la palabra, para poder recibir la palabra, porque hoy es un tema, como todos los temas de la Biblia, que tenemos que reflexionar, porque nos sirve para seguir creciendo y madurando en este proceso de santificación. El otro día estaba corriendo, ustedes saben que yo corro 8 o 9 kilómetros cada día y medio, o a veces días seguidos. Y hace un tiempo que se me estaba apareciendo esta imagen de la carrera en relación a la palabra. Ustedes saben que cuando uno está corriendo, que va corriendo al ritmo y no para, puede estar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Hay momentos de mucho cansancio. Hay momentos donde uno siente que realmente tiene ganas de parar. Y digo, bueno, total paro, total, ¿qué pierdo? Y camino, y después vuelvo a correr. Y sin embargo, muchas veces la perseverancia en mí hace que yo siga corriendo. Y en otros corredores también. Porque dicen, no, porque hay algo que cumplir. Hay una meta que llegar. Yo llego a mi meta mía es llegar a la fuente ahí del río, ahí en Goya. Y esa es mi meta. Y cuando me siento muy cansado, me pasan varias cosas. Una de las cosas que me pasan es que miro hacia adelante y me falta un montón. Pero a la vez me sirve para saber dónde tengo que llegar. Y entonces sigo. Ustedes saben que en el alto rendimiento deportivo yo me dediqué a entrenar gente mucho tiempo. Una de mis otras profesiones es eso. Se refiere a la psicología aplicada al deporte en aquel tiempo. Los maratonistas hablan de la pared. Los maratonistas que corren 42 kilómetros, cuando uno los escucha lo que le pasa en la carrera, dicen, choqué con la pared. La pared es eso que aparece en la carrera del maratonista cuando no puede vencer. Hay 2 o 3 paredes en la carrera de un maratonista profesional, donde en un momento de duda dejaría de correr por el cansancio que siente, pero sigue. Y hoy vamos a estar hablando de esto porque el apóstol Pablo muchas veces hace referencia, hace una comparación entre la carrera o las pruebas de los Juegos Olímpicos que se jugaban en esa época, ya habían empezado hacía unos 600 años en Olimpia. Y el contexto cultural, ellos conocían bien de carrera, de pugilato, de lanzamiento de objetos o jabalina. Ellos conocían bien y por eso Pablo lo usa para que entiendan bien. Y él le llama a la vida cristiana una carrera. Y también a veces la compara con un pugilato, con un boxeo. Dice, yo no corro por correr. Y después dice, ni tiro golpes al aire, ¿no? Desperdiciando golpes, haciendo una comparación o una analogía con la vida cristiana. Entonces nosotros vamos a estar hoy recorriendo Filipenses 3, capítulo 3, del 12 al 13. Por ahí cito un poquitito más abajo alguno, pero principalmente usted focalícese, hermano, hermana, en el del 12 al 13. Y
Y vamos a leer. Ahora, esta carrera que está hablando Pablo, le está hablando 25 años, 30 años después que conoció al Señor. Ustedes fíjense que después de que el apóstol Pablo reconoció a Jesús, hoy está diciendo que necesita conocerle aún más. Pablo casi, digamos, su cuerpo estaba flagelado de varazos y latigazos. Y 30 años después, el apóstol nos dice que es necesario que tiene que seguir conociendo aún más a Cristo. Vamos a leer entonces capítulo 3 de Filipenses, estamos en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Haya sido tomado. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, que tú prepares nuestros corazones, no solo aprenderlo, Señor, sino poder aplicarlo. Esta carrera, Señor, queremos aplicarla. Esta carrera en nuestra vida cristiana, queremos invitar, Señor, al apóstol Pablo, que nos dice algunas cosas acerca de cómo debe ser, Señor. Nosotros depositamos nuestra fe, Señor, en ti. Y gracias por traernos esta palabra, que podamos atesorarla realmente, que podamos entender cuál es nuestro correr cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay 3 cosas que hace: ha guardado la fe, ha corrido, ha acabado el punto, terminar la carrera. Nosotros vamos a terminar la carrera, sí. Ha guardado la fe, guardó su fe, siguió con fe a pesar de todo lo que había pasado. Hay una pregunta: ¿cómo necesito yo entonces correr tras Cristo y que me permita terminar bien? Pablo terminó bien la carrera. ¿Cómo puedo hacer yo para terminar bien la carrera? Cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Lo primero que nos dice Pablo, hermanos, es en el versículo 12, es que no podemos alcanzar la santificación completa de este lado de la gloria, es decir, en el mundo, acá. No podemos alcanzar la santificación completa. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. La palabra perfecto se lo utiliza Pablo varias veces en las epístolas y tiene diferentes significados según el contexto. Y tenemos que entender el contexto, porque si no pensamos que la palabra se contradice. Y esto no es así. Hay una contradicción en nosotros, no en la palabra. Fíjese un poquito el versículo 10, nosotros empezamos recién con el 12, vayan un poquito más arriba y fíjense el versículo 10 de Filipenses 3, un poquitito más arriba de donde empezamos recién. ¿Qué dice? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle. Y habla, y quiero que nos quedemos con este versículo, del poder de su resurrección. ¿Qué significa el poder de su resurrección? El mayor poder, el más gráfico poder que mostró Cristo fue cuando resucitó. Fue cuando se levantó a él mismo de esa tumba y venció todo. En griego, ahí se acuerdan que habíamos visto cuando dijo consumado tetelestai, que había unos documentos que en griego decían tetelestai.
era cuando uno saldaba una deuda y le ponía tetelestai, que es lo que dice el Señor, consumado es, está todo terminado, no hay deuda. Entonces Pablo que dice, yo quiero vivir ese poder de la resurrección de Cristo, ese poder que mostró en mi vida. Wow. Entendamos esto, el poder de su resurrección es el poder de Dios obrando en nuestra vida por medio de su Espíritu y morando en nosotros. Él dice, yo quiero conocerlo, pero también quiero conocer su sufrimiento. Nosotros cuando estamos identificados con Cristo, cuando creemos en Él, nos sumergimos en su persona, se arma una relación personal íntima. Nosotros estamos capacitados para sufrir, porque nos capacita Él. Y cuando estamos sufriendo, porque Él nos capacita, aún podemos consolar a otros, aún sufriendo, porque Él sufrió en un grado mucho mayor y nosotros nos identificamos con Él. O sea, pues si un hermano, hermana, usted está sufriendo y se olvida de todo lo demás, cuando a veces sufrimos o las cosas no salen como queremos, nos centramos en nosotros y medio que tenemos conmiseración de nosotros y decimos, ¿por qué? Y nos olvidamos de todo. Y esto no es bíblico. Porque mientras sufrimos tenemos la capacidad en Cristo de seguir consolando y ayudando. Esto es importante, porque cuando nos vienen los problemas a veces nos enfrascamos, nos metemos en casa. Y hay gente que sigue necesitando la oración, y hay gente que sigue necesitando visita, y hay gente que sigue necesitando aliento en la palabra de Dios. Nosotros estamos capacitados por Cristo para eso. Ahora no podemos alcanzar esta perfección. La perfección es la perfección moral que vamos a tener cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. ¿Qué está diciendo? A veces, hermanos, a uno le impacta, no solamente acá, en muchos lugares donde uno habla o va, que cuando uno dice, levante la mano, hermano o hermana, está pasando alguna lucha hoy, algún pecado, algo que le cueste, la mitad de las congregaciones no levanta la mano. Esto es preocupante, porque no es bíblico. Lo bíblico es que nosotros tenemos que levantar la mano y saber qué luchas estamos teniendo, qué pecado estoy cometiendo. Había alguien que decía, un hermano, no sé si es verdad la historia o es inventada, pero que dio una prédica que justamente él daba y se jactaba de no pecar, que ya hacía tiempo que no pecaba. Entonces el pastor de la comunidad, el pastor era un invitado, el pastor de la comunión, de la congregación, dice, bueno, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le puedo preguntar a su esposa, ¿cómo están viviendo hoy? ¿Cómo es usted? Dice, no, mi esposa no cree en esas doctrinas aparte, así que no le pregunté nada. ¿No? Fácil, ¿no? Una pregunta y dice, no, el otro día te profesor, el otro día me dijo, el otro día no tuvo una conducta cristiana. Tenemos que ser conscientes de eso. Pablo dice, mire, no llegué, no llego, no lo alcancé. Ahora, fíjense un poquitito más abajo, hermano, estamos en Filipenses 3. Usted vaya al 15. Por eso le dije, vamos a saltear un poquito, al 15. ¿Qué dice ahí? Así que todos los que somos... Wow, ¿y qué pasó acá? ¿Qué pasó acá con la palabra? Pasó que perfecto, según el contexto, como dijimos, tiene un significado diferente. Acá es maduro, maduros, más maduros. Queremos madurar en Cristo. Si nosotros estamos ansiosos todo el día, hermanos, preocupados todo el día, nosotros no estamos maduros en Cristo. Yo entiendo que hay cosas que preocupan más, pero no estamos maduros en Cristo. Queremos y tenemos que llegar a la meta que quiere llegar el apóstol. Queremos madurar. Primero es esa meta acá y después queremos llegar a la meta final. A ser perfectos, pero perfectos en el sentido más moral y perfecto de la palabra. Como Él, como Cristo. Serán semejantes a Él, dice cuando lo vea bien la palabra. Qué bueno, entonces, que nosotros ahora estamos conscientes de que no llegamos y que luego tampoco había llegado a la perfección.
y que quería ir a la meta, pero no lo desanimaba a él. No nos debe desanimar esto de que no hemos llegado a la perfección, porque nosotros queremos mejorar. Es verdad que para mejorar el Señor nos da y nos dota de dones, de su espíritu, pero también nos pide nuestra voluntad, que estemos pegados en comunión, una comunión íntima con Él. Para poder, ¿qué? Ser perfectos, pero como la segunda vez que leímos perfectos. En el versículo 15, maduros, más maduros, con todas las actitudes que una persona, un cristiano maduro, debe tener. Pero no nos desanima esto, porque estamos en la carrera. Ahora nosotros queremos terminar bien la carrera. Pablo terminó bien. Ya cuando estaba por ser sacrificado, dice, mirá, Timoteo, al hijo amado, al hijo espiritual amado de él, yo terminé bien la carrera. Y estaban por matarlo. Estaba diciendo cosas importantes, ¿no? Yo sí, un hombre, cuando digo con un hombre cuando lo están por matar, ¿no? Creo que dice lo más íntimo de su corazón. En este caso a tu amado hijo espiritual Timoteo. Ahora, vamos a fijarnos un poquito en el versículo 12, capítulo, seguimos en Filipenses 3:12. Porque dice, una vez dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. ¿No? Dice eso. O sea que nosotros queremos alcanzar una meta, pero nos permite alcanzar esa meta que también fuimos alcanzados por Cristo primero. Si no, no podríamos seguir esa carrera. O sea que previamente a nosotros nos alcanza Cristo, cuando depositamos que nuestra fe en Él, y después seguimos la carrera hacia la meta. Alcanzamos y fuimos alcanzados. Nos tomó Cristo y nosotros podemos seguir a la meta. ¿Sí? Porque todavía no nos dijo qué es lo que Pablo quiere obtener. Hasta ahora no lo leímos, ¿no? Está haciendo una introducción el apóstol. Ahora, ¿qué es aquello que quiere obtener Pablo? ¿Qué es lo que tendríamos que querer obtener nosotros? Esto lo responde en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Si quieren ir, o si no lo anotan, vamos a Romanos 8:29. Tenemos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? ¿Qué? ¿Nos alcanzó Cristo? Pero primero, ahí da la respuesta del apóstol Pablo de lo que está buscando llegar en esta carrera, de lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Qué buscamos? La semejanza a Cristo. Ser parecidos a Él. ¿Cuánto? Bueno, poquito. Poquito, de a poquito. Porque no vamos a lograr la perfección. Ya sabemos, ya nos lo dijo. Y un poquito más arriba, sabemos este famoso y hermoso versículo, porque los que aman a Dios, todas las cosas que cooperan o les ayudan, está bien. ¿Cuál es el bien acá? En este sentido. El bien es que nos va a conformar a la imagen de su Hijo. El bien es que cuando Él nos conforma a la imagen de su Hijo, nosotros damos testimonio de un cristiano en la vida, en la calle, en el trabajo, en mi casa y en la iglesia. Qué bueno. ¿Es necesario? ¿Se acuerdan cuando vimos el otro día el crecimiento espiritual? ¿Es opcional? No. Debemos de ser. Conformándonos mientras nos conforma a la imagen de su Hijo. El Padre nos dice, quiero que sean parecidos a mi Hijo Jesús. ¡Wow! ¡Qué desafío! Pero te doy todo, dice el Padre, les doy todo, los doto espiritualmente para que ustedes puedan.
Pongan su voluntad ahí. Qué bien. Ahora, cuando Cristo nos alcanza, entonces, hace algo en nosotros, pone algo nuevo en nosotros, es su espíritu. ¿Sí? Pone su espíritu en nosotros. Ustedes saben que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, después dice que se aparten de fornicación, pero quieren nuestra santificación. En ese contexto, que huyan de la fornicación, pero Él quiere nuestra santificación en todos los sentidos. Entonces esta es la meta hacia donde vamos, alcanzados, dotados e impulsados. Vamos al premio, ¿no? Un poquitito más abajo, fíjense, él va a nombrar premio, ¿sí? Una vez que dice, él va a la meta, al premio del supremo llamamiento, al premio, ¿eh? El premio, ¿saben cuál es? El premio final total cuando llegamos a la meta, la semejanza total. La perfecta moral. La semejanza perfecta a Dios. Porque dice 1 Juan 3:2 que vamos a ser semejantes a Él cuando estemos cara a cara con Él. Pero mientras tanto vamos hacia la meta. Y Pablo nos dice, corran la carrera. No se desanimen, corran la carrera. Vayan hacia esta meta. No se desanimen, no queden pensando, bueno, yo soy imperfecto. Ya sabemos que somos imperfectos, pero queremos que Dios obre en nosotros. Cristo nos da, nos provee la motivación, la fuerza, la determinación, la perseverancia, la fe, y todo esto es parte de su gracia. No creamos que nosotros podemos por voluntarismo decir a partir de mañana voy a hacer esto en soledad. ¿No? A partir de mañana o a partir de ahora voy a hacer esto en Cristo, que me fortalece, que me da fe, que me sostiene, que me da perseverancia, que me permite perseverar, que me sostiene en el sufrimiento, que me sostiene en la ansiedad, que disipan mi ansiedad cuando enfoco en él. Imagínense, hermanos, yo corro. Me ha pasado que muchas veces vienen autos. Entonces, miro atrás. Y es un peligro mirar atrás. El corredor se cae, el corredor tropieza. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito. El apóstol nos va también a advertir sobre eso en un ratito. Fíjate en el versículo 13, nos adelantamos un poquito, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, lo vuelvo a repetir, dice, miren, para que estén seguros, se lo vuelvo a decir. Por eso en Romanos, capítulo 7, versículo 15, el mismo apóstol Pablo nos dice, miren, yo no hago muchas veces lo que quiero, lo que no quiero eso hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, miren, yo no llegué todavía. Ustedes tampoco, pero tengan conciencia de pecado. Acérquense a Dios. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo, 30 años después que conoció a Cristo en el viaje a Damasco, 30 años después, nos está diciendo que quiere conocerle. Es una declaración, hermanos, que la tenemos que llevar en nuestro corazón para deprimirnos, para saber el trabajo que tenemos en Cristo por delante. Vivo en ansiedad, más bíblico. Vamos a ver un poquito de eso. Ahora, versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Pero fíjense, pero, una cosa hago. Pablo hace, una cosa hace. Es la misma que tenemos que hacer nosotros. Pablo ya hizo una autoevaluación. Ya dijo, bueno, ya me comparé con la persona del Señor, de Cristo. Me doy cuenta que me falta mucho para llegar a eso, para ser como Él, para tener esas actitudes. Y necesito conocerlo más. Lo que hago, hermanos, todo lo que estamos haciendo hoy, trabajo, iglesia, familia, o familia, iglesia, trabajo, calle, amigos,
apunta a la dirección que nos pide la palabra que apuntemos. Estamos corriendo. Yo en la tierra, acá, en este mundo, les conté que corro hacia las fuentes, físicamente. Pero también tenemos que estar corriendo hacia la semejanza a Cristo. Voy corriendo, miro atrás, hay distracciones. Nos tropezamos. ¿Y por qué les digo esto? Por lo que va a decir después, ahora, el apóstol. ¿Qué distracciones son? Las que ofrece el mundo, pero también las que nosotros elegimos. Nosotros elegimos distraernos muchas veces en el mundo, no solo el bombardeo de lo que el mundo ofrece. La carne es fácil de entretener, pero difícil de satisfacer. La carne, hermanos, es insaciable. Lo que nosotros necesitemos que no sea de Dios o que busquemos en el mundo, no nos va a llenar nunca. Pero es muy fácil de entretener. La carne, esa tendencia a vivir sin Dios, a espaldas de Dios. Bueno, sí, me pide esto, un permisito me doy. Eso, esa mirada, nos distrae. Pero esa carne no se va a saciar jamás, es insaciable y es indómita. Cuando me digan que lo haga, si algo, voy a decir no lo hago por mi peso del día. Cuando me digan hacelo, no lo hago. Cuando me digan no lo hagas, lo hago igual. Son cosas de la carne, es insaciable. Necesito tener esto, y si tuviera esto, es insaciable. Después voy a necesitar otra cosa. ¿Estamos focalizados en las cosas del reino o estamos demasiado focalizados en las cosas de la tierra, del mundo? Porque cuanto más estemos focalizados en la cosa del mundo, y un poco responde a la ansiedad que hablaba la hermana, es cuanto más ansiedad va a haber. Cuanto más estemos en las cosas del reino, menos ansiedad va a haber. Y esto a veces lo conocemos, pero a veces no lo practicamos. Es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 7, capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El asunto es que lo practiquemos, porque lo hablamos, decimos fe de declaración, pero después en la vida seguimos con mucha ansiedad. Una ansiedad que no tiene que estar. Una cosa hago, dice Pablo. Vamos a ver lo que hace. Que lo da como en dos preceptos, en dos formas, o en dos actitudes. Pero una cosa hago. Estamos en el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Se olvida de lo que queda atrás y se extiende o se esfuerza hacia adelante. ¿Hasta dónde? Hacia la meta de la semejanza a Cristo. No se esfuerza hacia adelante para conseguir más cosas, no se esfuerza hacia adelante para ser más famoso, no se esfuerza hacia adelante para tener más dinero, no se esfuerza hacia adelante para tener una casa 10 veces más grande o 2 veces más chica, no importa. Hablemos de cosas. No se esfuerza hacia adelante a esto. ¿Qué es lo que queda atrás? Él dice, lo que queda atrás, me olvido y me extiendo hacia adelante, o sea, hacia el futuro. ¿Qué es lo que queda atrás? Miren, Pablo tuvo experiencias extraordinarias. Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Se acuerdan? No sé si en el cuerpo, o en el espíritu, o en el cuerpo, pero fue llevado. Se le revelaron cosas, hermanos, que son inexpresables en palabras y que se les prohibió decir. ¿Ustedes se imaginan esa experiencia extraordinaria para un cristiano? Pero le pasaron muchas cosas terribles. Consecuencias por llevar la palabra de Dios. Fue azotado, fue encarcelado, fue todo, de todo. Él se acuerda, dice, peligros de muerte, peligros de los judíos, el peligro de los gentiles, en ríos, en ladrones. Y ni lo nombra.
Ahora, entonces él dice, yo dejo atrás, olvido mi pasado. Él si se hubiera quedado solamente pensando en ese tercer cielo, ustedes saben que al apóstol Pablo, el Evangelio le fue revelado directamente por Cristo. Porque dice, a mí no me reveló hombre alguno. Ningún hombre a mí me dijo acerca del Evangelio, a mí me lo habló Cristo. ¡Wow! Por eso se lo puede llamar apóstol, porque tuvo la presencia del Señor. Él se pudo haber enorgullecido de esto. Y cuando nos enorgullecemos, de oh, y al tercer cielo, y empiezo a ser altivo. Pero él podría haberse endurecido por todo lo que le hicieron. Y ya no confiar en nadie. Lo apedrearon. Lo azotaron con varas, con látigo. Lo escupieron. Entre la muchedumbre le arrancaban todo porque lo llevaban, lo ponían preso en el calabozo. Bueno, cosas impresionantes y difíciles de comprender a veces cómo pudo haber subsistido, salvo por el poder de Dios. Entonces él dice, bueno, pero él podría haber ya no confiado en la gente, por todo lo que me hicieron. Pero Pablo no permitió eso, olvidando lo que queda atrás. Tanto mis experiencias con el Señor, impresionantes, hermosas, como las terribles. Mira, hermano, nosotros a veces estamos en el pasado y estamos en el presente. Estamos orgullosos del pasado, pero no está presente hoy. Estamos orgullosos por lo que pasó, por lo que hicimos, por lo que hicimos en nuestra vida cristiana, por lo que Dios nos proveyó. Pero Él nos dice que nos tenemos que olvidar de eso porque nos puede afectar para el presente. Imagínense si yo me quedo en todo lo que hice. Imagínense si Pablo hubiera dicho, yo ya fui al tercer cielo. ¿Cómo hubiera sido ese presente de Pablo? O hubiera dicho, yo no confío más en nadie porque me han traicionado tanto. ¿Se acuerdan? Me dejaron solo. Se fueron todos. Uno se fue amando el mundo, el otro. Olvidemos el pasado, hermano. Los éxitos, aunque hayan sido en el Señor, y las pruebas duras, las heridas que nos han hecho y las heridas que hemos tenido. Es bíblico. Olvidando de lo pasado. Todo el pasado. Lo bueno y lo malo. Ay, pero pastor, yo quiero, hermana, está muy bien que recordemos lo bueno, pero usted tiene que trabajar en el presente, no en lo que fue. Gloria a Dios por lo que fue si fue bueno. Y gloria a Dios por lo que fue si fue malo. Pero olvidemos. Hoy, y de acá me extiendo, dice Pablo, hacia el futuro. Hacia la meta. Muchas veces cuando no hemos vivido, o hemos vivido cosas feas, o buenas, o no hemos vivido cosas en el pasado, nos pasa que las queremos vivir hoy. ¿Se acuerdan cuando, no sé, mi papá, mi abuela a veces decía, quemó etapas, es decir, etapas que alguien no vivió? Por ejemplo, alguien que estudió mucho. Muchas veces ocurre en los estudiantes de medicina, como que quemaron la etapa de la salida, del salir, del divertirse con amigos, del haber tenido una comunión grande con muchos, porque estaba mucho tiempo estudiando. En muchas carreras yo he oído a varones, a mujeres que dicen esto. Y ese recuerdo del pasado me hace, impacta en el presente. Yo puedo decir, quiero vivir lo que no viví. Es un engaño del enemigo. Quiero realizar. Me falta esto y es un engaño. Es un engaño del enemigo cuando toda mi atención está puesta acá y me estoy olvidando del presente. Me estoy olvidando de mi servicio. Me estoy olvidando de mi ánimo, cómo está. Tiene que estar sirviendo al Señor. Y está así, esperando vivir lo no vivido.
o llorando por las heridas del pasado. Y el Señor nos dice, no nieguen mi poder de resurrección, no nieguen el poder que hay en mi resurrección. Vivan el poder que hay en mi resurrección. Todo el poder para vencer todo a una muerte. No neguemos el poder de la resurrección de Cristo, hermano. Cuando nosotros estamos en el pasado, cuando nosotros estamos en un presente pensando en el pasado, estamos negando el poder de la resurrección de Dios. El Señor nos dice, ahora me tienes que glorificar en las heridas traumáticas del pasado. Ahora en tus experiencias extraordinarias tú tienes que glorificarme con humildad. No te podés dormir en tus laureles. ¿Se acuerdan las abuelas? Está dormido en sus laureles. O se durmió en los laureles. Y el Señor nos dice, no lo hagan. No desestimen el poder de mi resurrección. Y empieza por ahí un letargo espiritual, pensando lo que tengo que vivir, lo que no llega, lo que me hirieron. ¿Cómo voy a pensar tanto en lo que me hirieron si el Señor venda y restaura heridas? Si hay una herida no curada, yo tengo que acudir a Cristo. Porque si no, no estoy teniendo la fe suficiente para saber que Cristo va a sanar y vendar mi herida. Miremos hacia la meta. El ejemplo que di es, miremos a la fuente. Bueno, ese es un símbolo, ¿no? Si corremos en este mundo, miremos a dónde vamos. Yo me voy a la fuente porque ahí me tomo un cafecito. Cuando llego y después vuelvo. Acá es lo que yo le estoy convocando, iglesia, es que corramos hacia Cristo. Es que corramos hacia esa meta, que es Cristo. Ellos entendían cuando le hablaban la meta, la llegada. El encuentro en esa línea final es con Cristo. ¿Cómo estamos corriendo hoy la carrera? Mañana quizás ustedes por ahí dicen, voy a salir a correr un poco. Y eso está bien. Yo avísenme que vamos juntos. Pero hay algo más importante, mucho más importante, ¿verdad? ¿Cómo estamos corriendo en nuestra vida cristiana? Vamos a orar, Padre Santo. Dios mío, gracias porque hoy has mostrado en tu palabra, por medio de tu palabra, el poder de tu resurrección. Dios mío. Gracias, Señor, porque a veces nos olvidamos de este poder, a veces estamos distraídos, Dios mío. En el pasado, en el futuro, llenos de ansiedad, Dios mío. Te pedimos perdón por olvidarnos del poder de tu resurrección, porque todo lo puede, Dios mío. Nosotros nos quedamos en tus manos. Yo te pido una bendición grande, que tu Espíritu derrame bendición sobre cada hermano acá presente, Dios mío, sobre esta iglesia, Padre Santo. Hay un niño o una niña que se está formando, Señor, en un vientre acá, en la hermana Mirle. Yo te pido también. Tú ya lo conoces, lo estás formando. Te pido bendición para la hermana y para su bebé y para su esposo. Gracias, Dios mío. Y también pongo en tus manos todas las peticiones de los hermanos. Y también ponemos en tus manos nuestro corazón. Queremos asemejarnos a Cristo. Queremos llegar a la meta, Señor. En el nombre santo, poderoso y eterno de Jesús. Amén.